Hola, espero que estés bien, te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Y por otro lado, al suscribirte, me estarías ayudando muchísimo a que el canal crezca. En el video de hoy vamos a ver ecuaciones exponenciales. ¿De qué se va a tratar este video? Primero, vamos a aprender el concepto de cómo vamos a resolver una ecuación exponencial y luego vamos a hacer una serie de ejemplos, donde vamos a comenzar desde los más sencillos, donde vamos a aprender a usar el concepto, hasta ejemplos mucho más complejos. También aprovecho a decirte que si tenés alguna duda sobre el video que estamos haciendo, te pido que me lo digas en los comentarios y de esa manera vemos cómo te puedo ayudar. Por otro lado también, si tenés algún tema específico en matemática que crees que haga un tutorial sobre ese tema, también hacémelo saber en los comentarios. Bueno, comencemos con el video. Una ecuación exponencial es aquella ecuación en donde yo tengo mi variable o mi incógnita en un exponente. Por ejemplo, si yo tengo 2x igual a, no sé, 10. Fíjate que en este caso, mi variable o mi incógnita está en el exponente. Bien, esas son las ecuaciones exponenciales. ¿Y cómo vamos a resolver esa clase de ecuaciones? Muy sencillo, utilizando este criterio. ¿Qué te dice este criterio? Si yo tengo un mismo número, ¿no es cierto? Y este está elevado a una potencia, pero tengo una igualdad. De la única manera que se mantenga la igualdad es que las potencias sean las mismas. ¿Qué quisimos decir ahí? Mira, fíjate. Vamos a suponer que yo tengo un número elevado a una variable, ¿bien? Y del otro lado del miembro yo tengo el mismo número elevado, por ejemplo, al cuadrado, ¿sí? Si yo tengo una igualdad, ¿bien? Significa que todo este miembro es igual a todo este miembro. Por lo tanto, si mis bases son iguales, la única alternativa que tengo para que se mantenga la igualdad es que mis exponentes, ¿sí? Mis exponentes también sean iguales. Es la única opción que yo tengo. Si mis bases son iguales y hay una igualdad, los exponentes también tienen que ser iguales. Con ese criterio, más las propiedades de la potenciación, vamos a ver ejemplos de cómo desarrollamos una ecuación exponencial. Vamos con el primer ejemplo. Lo primero que siempre tenemos que lograr es que mis bases sean iguales. ¿Para qué? Para poder igualar los exponentes. Entonces, fíjate, yo acá tengo un 4, ¿sí? En esta base tengo un 4, pero en el otro miembro tengo un 4 en el denominador. En matemática tenemos una herramienta en la cual podemos invertir, ¿sí?, los numeradores con los denominadores, ¿sí? ¿Y cuál es esa herramienta? Es las potencias negativas, ¿sí? Fíjate, mira, si vos tenés esto, 3 quintos elevado a la menos 2, ¿bien? Si yo quiero sacar esta potencia negativa, simplemente lo que hago, invierto, ¿sí?, o doy vuelta la fracción. Y ahí me quedó positivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este criterio para dar vuelta, ¿sí?, esta fracción. O sea, que el 4 me quede en el numerador, en la parte de arriba. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Esto lo dejo igual. Y este 4, ¿sí?, yo tengo un cuarto elevado a la 1. Está bien que no lo pongo, pero ya sé que está elevado a la 1. Si yo esto lo elevo a la menos 1, bien, el 4 va a pasar al numerador y el 1 va a pasar al denominador. Por lo tanto, me va a quedar 4 sobre 1. Bien, y 4 sobre 1 es igual a decir 4. ¿Estamos? Por lo tanto, esto, si yo lo doy vuelta y lo elevo a la menos 1, me va a quedar 4 elevado a la menos 1. Bien, y ahí fíjate que mis bases son iguales. Si yo tengo una igualdad, de la única manera que se mantiene la igualdad es que los exponentes sean iguales. Por lo tanto, x va a ser igual a menos 1. Y ahí encontré la solución de esta ecuación. Bien, esta es la más sencilla. Pero teníamos que tener en cuenta este criterio, si no, no la podríamos haber resuelto. Bien, ahora vamos con el segundo ejemplo que ya lo vamos a ir complicando cada vez un poquito más. Bueno, acá tenemos el segundo ejemplo. Para poder resolver esta ecuación vamos a necesitar el criterio que nosotros vimos, pero además las propiedades de potenciación.
Bien, ¿por qué? Porque vos acordate que yo necesito tener en una igualdad dos bases con el mismo número. Lo que voy a hacer, voy a convertir estos números en la base que yo tengo, ¿sí?, elevada a la variable. Por lo tanto, voy a descomponer el 16 en factores primos, ¿sí? 2, 8, 2, 4, 2, 2 y 1. Por lo tanto, el 16 es igual a 2 elevado a la 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar. En vez de 16, pongo 2 a la cuarta. ¿Bien? Igual. Con 8 voy a hacer lo mismo. Fíjate que lo tengo acá. O sea que 8 me va a quedar 2 elevado al cubo. ¿Bien? O sea que me queda 2 elevado al cubo por 2 elevado a la x. ¿Bien? Bueno, ahora fíjate lo que voy a usar. Voy a usar las propiedades de potenciación, especialmente producto de potencias de igual base. ¿Qué nos decía eso? Que si yo tengo la misma base y tengo una multiplicación, yo lo que voy a poder hacer, voy a poder sumar los exponentes. ¿Está bien? Es lo que voy a hacer ahora acá. Porque fíjate que tengo la misma base, tengo una multiplicación, por lo tanto voy a sumar los exponentes. Entonces, este ejercicio me queda. Esto lo dejo igual porque no voy a trabajar. Pero en el otro voy a unirlos en una sola base. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar el 3 más la x. ¿Está bien? Utilicé esta propiedad. Acordate. Fíjate que ahora acá logré tener la misma base en los dos miembros, ¿sí?, con una igualdad. Por lo tanto, utilizo este criterio en donde me dice que si hay una igualdad, de la única manera que se mantenga esa igualdad es que los exponentes, ¿sí?, los exponentes, estos, sean iguales. Bien, entonces los voy a igualar. ¿Qué me va a quedar? 4 igual a 3 más x. Y ahí me quedó una ecuación de primer grado muy sencilla. Paso el 3 al otro miembro. 4 menos 3 igual a x, despejamos, ¿no? Y me queda 4 menos 3 es 1. Bien, y ahí encontré la solución de mi ecuación. Ahora vamos a ver otro ejemplo un poquito más complejo. Bueno, vamos con el tercer ejemplo. Viste que hoy utilizamos esta propiedad donde yo tenía las dos bases iguales y una multiplicación, sumé los exponentes. Bien, pero fíjate que tengo un signo igual. Por lo tanto, decir esto es lo mismo que decir esto, es equivalente. Bien, entonces eso es lo que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque fíjate que acá yo tengo x más 2 elevado a una potencia. Si yo tengo esto, yo lo voy a poder desarmar. ¿Está bien? Y va a ser lo que voy a hacer ahora. Fíjate, mira. En este miembro no voy a trabajar. Pero en este miembro yo voy a poder hacer la propiedad, ¿sí?, de producto de potencias de igual base, pero en forma inversa. Porque tengo una suma, lo voy a desarmar en una potencia. ¿Bien? Multiplicando sus bases. ¿Qué voy a hacer ahora? Mira lo siguiente. 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, esto me va a quedar 3 elevado a la x más 3 elevado a la x por 9 igual a 30. Recordemos cómo agrupábamos ecuaciones, ¿sí?, de primer grado. Fíjate, si yo tengo x más 3x, bien, yo las puedo agrupar. ¿Por qué? Porque mis variables, son del mismo grado y significa que son equivalentes. Bien, si yo tengo una sola, significa que acá tengo un 1. Por lo tanto, yo directamente sumo los coeficientes, o sea, los números que van acompañados a la variable. 1 más 3 me queda 4x. Bien, acá voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque fíjate que mi variable la voy a representar como 3 elevado a la x. Por lo tanto, te lo voy a acomodar para que lo veas un poquito mejor. 3 elevado a la x más este 9 lo paso adelante, utilizo la propiedad conmutativa. 9 por 3 elevado a la x igual a 30. Bien, fíjate que yo puedo considerar el 3 a la x como mi variable unificada, ¿sí?, este con este. Si yo tengo 3 a la x en este término, significa que está solita y adelante hay un 1. Bien, 1 por 3 a la x. Tengo una sola 3 a la x. En cambio, en el otro término tengo 9 3 a la x. Bien, por lo tanto, puedo sumar los coeficientes. 1 más 9 me queda 10. Que
3 a la x igual a 30. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar el 10 que está multiplicando, ¿sí?, a mi variable dividiendo. O sea que esto me queda 3 elevado a la x igual a 30 sobre 10. ¿Sí? Simplificamos. Bien. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar esto? Fíjate, 3 elevado a la x igual a 3. Logré tener en mis dos miembros la misma base, ¿sí? Por lo tanto, puedo igualar las potencias. Acordate que si vos tenés un numerito que está solo, significa que está elevado al número 1. Por lo tanto, si mis bases son iguales, ¿sí?, de la única manera que se mantenga la igualdad es que mis potencias sean iguales. Y ahí logré, ¿sí?, encontrar el valor de mi ecuación. Si te sirvió el video, dale un me gusta. Además, me gustaría volverte a invitar a que te suscribas al canal. Cualquier duda que tengas, utilicemos los comentarios. Espero que sigas bien. Nos vemos en el próximo video. Saludos.